Muy buenos días, amados hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Santiago capítulo 3, versículo 13. En esta mañana, como hemos venido desarrollando esta serie, tomaremos este texto como base, que es la segunda sección del capítulo número 3, basados en un tema nuevo que retoma Santiago para afianzarnos las enseñanzas y para llamar la atención, para llamarnos la atención. El texto de Santiago 3:13 dice: ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. El apóstol, escritor, predicador, orador de la iglesia se dirige en este momento y en esta sección mediante una pregunta. No es la primera vez que él usa preguntas. No es la primera vez que él introduce preguntas para interrogarnos, para llevarnos a reflexionar y para llamar a la audiencia a que esté atenta, conectada con el predicador y con el mensaje, y para que pueda responder. Las preguntas tienen esa finalidad: retar la reflexión, llamar la atención, conectar la audiencia con el mensaje y demandar una respuesta. Y eso es justo lo que hace Santiago en este punto de su sermón. Hábil predicador. Todo hábil predicador sabe en qué momento usar las preguntas adecuadas, cómo plantearlas, cómo referirlas, y cómo lograr que mediante esas preguntas la audiencia pueda reaccionar y pueda tomar partido, o tomar acción, o tomar responsabilidad frente a lo que se está diciendo. Esto es muy interesante. Recordemos que el libro de Santiago, que es una predicación magistral, pública, posiblemente un sermón único, multitemático, con muchos llamados y desafíos prácticos, nos está llamando la atención sobre el Evangelio. Y el eslogan que tenemos es: el Evangelio, un culto hecho vida, la gracia de Dios nos llena de obras. Y hoy sí que nos va a servir ese tema, porque nos va a ayudar a comprender que Santiago es un predicador práctico, y no por ser práctico es menos valioso que otros predicadores, y no por ser práctico el mensaje no tiene trascendencia o profundidad, muy por el contrario. El hecho de que sea práctico llama la atención a que sea algo que tenga utilidad. No es pragmático, que sería una cosa totalmente distinta. Una cosa es el pragmatismo y otra cosa es lo práctico. Pragmatista es aquel que está en función de lo que funciona, pero práctico es aquel que pone en práctica aquellas cosas que son útiles y que son válidas y que son necesarias. Es decir, que no pasa por alto y que no se da por descuidado o por desentendido ante deberes, ante obligaciones y ante responsabilidades que indudablemente Dios llama la atención y que hay que mostrarlas. Nosotros vimos antiguamente en el capítulo 2 una larga y extensa discusión muy argumentada de Santiago para responder a la audiencia sobre el tema de la fe y las obras, con un planteamiento, y es: tú dices que tienes fe y no tienes obras, entonces, al fin, ¿qué fe tienes? Y también un planteamiento que dice: muéstrame tus obras sin tu fe y yo te mostraré mi fe por mis obras. Y ahí hubo una discusión muy interesante, muy rica en retórica, en contenido, en desafío, en implicaciones, y se resolvió diciendo que la fe verdadera es la fe que obra, es decir, es la fe que moviliza a la acción. Muéstrame tu fe con tus obras, es decir, haz evidente tu fe. No te excuses diciendo: es que la fe no se puede ver, porque la fe es un valor metafísico, porque la fe es intangible, entonces ¿cómo te muestro mi fe? No, esa es una excusa peligrosa y nociva para no asumir responsabilidad, y decir: como la fe es intangible, pues no se puede ver, pero yo la tengo, acéptalo. No, yo acepto que tú tienes fe si lo puedes mostrar o evidenciar con otro. Ahora Santiago nos va a plantear otro interrogante, y es: muéstreme su sabiduría con su conducta. Es decir, Santiago está muy interesado en lo que se ve, lo que se evidencia, lo que se corrobora, lo que tiene verificación. La fe se tiene que verificar o autenticar o validar, y la creencia se tiene que evidenciar y autenticar y validar. ¿Cómo se evidencia la creencia? Con la práctica. ¿Cómo se evidencia la fe? Con las obras. Ahora la pregunta es: ¿cómo se evidencia la sabiduría?
Usando el mismo argumento, el mismo hilo conductor o el mismo estilo investigativo, Santiago nos plantea la pregunta: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Es decir, ¿quién es sabio y experto en un tema específico que él nos quiere plantear? Y es una pregunta interesante que nosotros posiblemente la pudiéramos plantear hoy en día también. Si usted pregunta en cualquier lugar, o si a usted le preguntan en un lugar, ¿quién es sabio y entendido? ¿O cuántos sabios hay acá? ¿O cuántos entendidos hay en la materia? Pues fácilmente todos decimos que entendemos. ¿Sí? Normalmente en un auditorio, cuando un maestro enseña, preguntan: ¿entendieron? Y la audiencia dice: sí, asiente. O lo dice verbalmente, o levanta la mano, o mueve la cabeza en señal de aprobación, diciendo: sí, yo entendí. Pero cuando uno le dice a esa audiencia: bueno, ¿qué entendiste? Dime qué entendiste. Entonces muchos dicen: bueno, pues es que, bueno, sí entendí, pero no puedo decir que entendí. Es decir, ¿entendió o no entendió? Porque una cosa es oír, otra cosa es comprender el concepto y otra cosa es entender y aplicar la idea. ¿Sí? Una cosa es comprometerme profundamente con un concepto, con una verdad, y otra cosa es simplemente entenderlo retórica, mecánica o racionalmente. La pregunta es: ¿sabio y experto? Y eso sí que es importante para nuestro país, porque en nuestro país todos somos sabios y todos somos expertos, somos listos. ¿Sí? Es muy fácil pensar que nosotros los latinos, especialmente colombianos, somos muy expertos, ¿cierto? Todo nos lo sabemos. Entonces incluso vamos al médico a decirle al médico qué es lo que nos dé y qué enfermedad tenemos, sin ser médicos. Y vamos al abogado a decirle qué ley aplique y qué beneficio queremos, sin ser abogados. Y vamos al arquitecto a decirle: mire, es que este diseño lo quiero así, esta obra la quiero así, y yo sé que se puede hacer de esta manera, sí, pero no somos profesionales en el área. Es decir, nosotros los colombianos somos expertos en todos los temas. Claramente es una pretensión. Es decir, queremos ser expertos sin serlo y queremos mostrarnos conocedores de un tema sin haberlo ni siquiera estudiado y más bien habiéndolo ignorado. La pregunta que nos plantea Santiago es una pregunta que rápidamente se responde. ¿Sí? ¿Quién hay sabio y entendido entre ustedes? Y la audiencia diría: ¿y usted qué cree? ¿Que soy ignorante? ¿Que no sé? Claro que yo sé. Claro que soy conocedor y claro que yo entiendo del tema y claro que yo no soy ignorante. Es decir, ¿quién es sabio? Todos. ¿Quiénes son entendidos? Todos. ¿Hay algún experto? Por supuesto. ¿Hay alguien que ignore algo? No, todos lo sabemos. Entonces diríamos de alguna manera, pues si todos somos sabios y entendidos, pues entonces se acabó la enseñanza. ¿Sí? Se acabó la reunión porque todos somos sabios y entendidos. Pero lo que básicamente nos va a decir Santiago es: como el ser humano es pretencioso, es petulante, es soberbio, pues él da por sentado que entiende temas y que conoce y que es experto y que tiene manejo de temas y de realidades que realmente desconoce. Es decir, cuando alguien dice yo sé del tema, lo más probable es que no sepa. Cuando alguien dice eso yo ya lo estudié, lo más probable es que no lo recuerde. Y cuando alguien dice yo soy entendido en el área o en la materia, lo más probable es que lo ignore. Y simplemente está como pretendiendo o presumiendo o dando a entender algo que él no lo entiende o no lo conoce. Y hay un ejemplo interesante en la escritura que es Nicodemo. ¿Recuerdan quién fue Nicodemo? Un hombre principal en el Sanedrín, un hombre principal entre los judíos del templo, pertenecía al centro de poder religioso y político en Jerusalén, y un hombre que fue a visitar a Jesús de noche, para una tertulia nocturna, para una charla, posiblemente por falta de tiempo o porque no quería ser visto por sus conciudadanos. Y en esa charla nocturna, esa tertulia nocturna, Jesús le dice: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Porque él le planteó una pregunta a Jesús y le dijo: o sea que lo que tú estás diciendo es que debo, siendo adulto, entrar al vientre de mi madre y nacer. O sea, explícame, quiero comprender. Y Jesús le responde con una censura.
o con un juicio de valor incriminándolo diciendo, eres tu maestro y no sabes. Es decir, me sorprendes, me dejas maravillado que siendo tu maestro no sepas. De otra manera, la intervención de Jesús sería, ¿y entonces qué es lo que enseñas? Si eres un maestro, ¿qué enseñas? Porque si no enseñas esto, entonces, ¿qué es lo que enseñas? Jesús incriminó y recriminó a Nicodemo diciéndole, tú no sabes, pero era maestro. Y muchos, siendo expertos en un área del conocimiento, somos ignorantes en grandes componentes de esa área del conocimiento. ¿Por qué? Porque presumimos o posamos de sabios sin serlo y pensamos que porque estudiamos unos cursos o unos temas o unas cartillas, ya somos expertos en la materia cuando el conocimiento es infinito. Mucho más en otras áreas. Entonces, en el caso de Santiago, Santiago nos va a plantear la pregunta y la respuesta rápida sería, bueno, ya todos saben, entonces, ok, pueden irse, buena semana. Se acabó todo. Pero no es eso lo que está buscando Santiago. Santiago lo que está buscando primero es que la audiencia se incrimine, porque si yo digo, ¿quién es sabio? Y todos dicen, claro que lo somos. Inmediatamente la audiencia se está incriminando como sabia o experta en algo, como entendida en algo, y la segunda pregunta sería, ¿y entonces por qué no lo ponen en práctica? ¿O cómo ustedes me dicen que son sabios y sus acciones dicen lo contrario? Santiago está muy interesado en indagar en la conciencia de la audiencia qué es lo que ellos piensan, de qué presumen y cómo él puede usar esa pretensión que ellos tienen para decirles, un momento, no es así. Ustedes presumen de cosas que no tienen y ustedes advierten conocimientos que no han puesto en práctica y que no se han hecho evidentes en su diario vivir y por lo tanto no son sabios. Uno pensaría que la sabiduría es conocimiento, profundidad, argumentos, elocuencia y respuestas o explicaciones sensatas de un tema. Sin embargo, Santiago va a otro punto. Recordemos que ya en el primer capítulo Santiago había hecho sobre el tema de la sabiduría, había hecho la siguiente recomendación. ¿Tiene alguno falta de sabiduría? Pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche. Es decir, ya Santiago en la introducción del libro dejó ver que una necesidad urgente de su audiencia era pedir sabiduría. Es decir, Santiago en el capítulo 1 les dijo, a ustedes les falta, o ustedes no tienen, o ustedes presumen pero no se puede ver, entonces pídanle a Dios que les dé. Y pareciera ser que esa es la introducción, y a medida que avanza el discurso o el sermón, Santiago estaría diciendo, bueno, ¿ya le pidieron a Dios sabiduría? Porque yo les llamé la atención al comienzo para que le pidieran sabiduría. ¿Ya le pidieron? ¿Ya están dotados? ¿Ya están capacitados? ¿Ya tienen lo que les faltaba? Porque ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Entonces en esta segunda parte, casi que de manera mucho más enfática, un poco sarcástica, un poco irónica, como es el estilo del predicador, que quiere incidir o recabar en la conciencia, le dice, ahora ¿quién es sabio y entendido? Y alguien diría, pues yo. O sea que no pidió de lo que yo le dije que pidiera. Es decir, ignoró el llamado de atención de que le faltaba y dio por hecho que estaba pleno, lleno, colmado, provisto. Y entonces comienza a decir, ahora, ¿qué es la sabiduría? La sabiduría es el conocimiento práctico que viene del temor a Dios y que nos es útil, que es transformador y que termina siendo benéfico para nuestra vida en todo el sentido. Es un deber. La sabiduría no es un conocimiento muerto o estático. La sabiduría es una obligación moral, es una obligación legal frente a los encargos, deberes y tareas que se nos demandan. Es decir, si a ti se te da un encargo, requieres aplicarlo. Si a ti se te da un deber, debes ponerlo en práctica. Y eso es sabiduría. Saber que la norma y el deber es legal y moralmente adecuado, pero saber que tienes que llevarlo a la práctica para que eso se traduzca en un bien para ti. Es decir, se traduzca en un resultado, en un hecho. Por eso la segunda parte del texto es muestre, o deje ver. ¿Sí? ¿Son sabios? Claro que sí, dice la audiencia muy orgullosa.
Y los judíos selectos y con tanta tradición de la Torá y con tantos buenos maestros en el entorno, pues ellos dicen, claro, somos judíos de tradición, conocemos la tradición, conocemos las normas y por supuesto que somos sabios. Entonces él dice, ok, entonces muestra. O algo así como, listo, ok, entonces ¿quién puede mostrar? ¿Quién puede poner en alto la muestra de la sabiduría? Y ahí viene toda una discusión retórica, porque uno diría, pero ¿cómo te voy a mostrar la sabiduría si la sabiduría es algo intangible? ¿Sí? Es algo que no se puede mostrar porque el conocimiento, los motivos de ese conocimiento, las formas como yo reacciono ante ese conocimiento, los impactos de ese conocimiento en mi conciencia, pues son imposibles de mostrar. ¿Cómo te voy a mostrar la sabiduría? ¿Sí? Sería una discusión un poco vacía desde el punto de vista filosófico. ¿Sí? Es como yo decirte, muéstrame la verdad. No, la verdad no se muestra, se explica. ¿Sí? Muéstrame tu fe. No, la fe no se explica, se vive. Muéstrame tu amor. No, el amor no se muestra, el amor se ratifica. Sin embargo, Santiago nos va a decir, muéstrame tu sabiduría. Muestra. Y ahí uno se imagina la audiencia como pensativa diciendo, bueno, ok, ¿y yo cómo muestro la sabiduría? ¿Cómo testifico o doy fe de que la sabiduría que yo estoy diciendo que tengo, la poseo? ¿Cuáles son los indicadores de evaluación de la sabiduría? ¿Y cuáles son los indicadores de evidenciación o verificación de la sabiduría? Entonces alguien diría, pues mis diplomas. ¿Cómo yo sé que estudié? Si alguien me dice, ¿usted estudió para ser pastor? Muéstrame qué estudió. Yo le puedo mostrar los diplomas. Y alguien diría, ok, claro, esos diplomas dicen que usted terminó un proceso formativo, entonces sí tiene capacidad. Pero eso sería conocimiento simplemente. No se nos está pidiendo qué título o qué institución acredita que usted estudió, sino quién acredita que usted es sabio, es decir, que tiene la capacidad, la versatilidad, la integridad, la manera, todas las facultades para poder transmitirnos ese conocimiento, no solo con solvencia teórica y conceptual, sino con ejemplo y con aplicabilidad a su vida. ¿Cómo lo puedo demostrar? Y ahí se vuelve un poco más compleja la respuesta, porque ya estaría toda la audiencia diciendo, a ver, un momento, ¿qué digo? ¿Cómo muestro que soy sabio? Y Santiago, viendo divagar y cavilar su audiencia y viéndolos confundidos porque no son tan sabios y realmente les falta, entonces les dice cómo debe ser mostrada la sabiduría. Y nos da todo el método de validación, cómo se valida, cuál es la prueba reina para mostrar si somos sabios o no. Y entonces nos va a decir, muestre por la buena conducta sus obras. Y uno dice, ¿obras? Capítulo 1, obras. Capítulo 2, obras. Y estamos en el capítulo 3. ¿Qué más se nos pide que mostremos? Obras. Lo primero que se nos muestre son obras relacionadas con lo que creemos. Lo segundo es obras relacionadas con lo que profesamos. Y ahora lo tercero, obras relacionadas con lo que vivimos. En todo el conjunto práctico del llamado aquí de Santiago es muestre qué cree, muestre cómo lo vive y muestre cómo lo aplica. ¿Sí? Y alguien diría, esto es chocante y esto es intencionalmente peligroso porque me ponen a hacer alarde de cómo yo pongo en práctica mis cosas. La pregunta es, ¿y si no se hace? Si yo no puedo demostrar o verificar con hechos que estoy poniendo en práctica, la pregunta es entonces si lo estoy poniendo o simplemente me parece. Eso es como cuando el profesor le dice a los estudiantes, ¿hicieron la tarea todos? Sí, profe. Pero cuando él les dice, pasen el cuaderno, entonces alguno dice, se me quedó en la casa, me traje el cuaderno equivocado, tomé los apuntes en el celular y se me quedó, no guardé el archivo. Es decir, ¿hicieron o no hicieron? Porque uno casi que para quedar bien dice sí, pero cuando toca validar, uno ya comienza a balbucear y comienza uno a no poder demostrar lo que está pretendiendo. Entonces, recordemos que Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová,
Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Desprecian los necios la sabiduría y la enseñanza, es decir, no la quieren valorar o tener en cuenta. Entonces, si tú tienes, porque no eres necio, sino sabio, entonces muestra. ¿Cómo se muestra la sabiduría? Pues no se muestra exhibiendo títulos, no se muestra exhibiendo argumentos, no se muestra diciendo yo sé, se lo aseguro, yo lo estudié. ¿Cómo se demuestra la sabiduría? No es con argumentos, no es con evidencias académicas, no es con evidencias testimoniales de que yo te vi estudiar, yo fui a tu grado, yo te acompañé el día de la celebración y sé que te graduaste. No, ¿cómo se demuestra la sabiduría? De manera mucho más sencilla, de manera mucho más fácil de verificar y de cuantificar, y es por la buena conducta. Entonces uno diría, se nos volvió conductista Santiago. Es decir, nos llama la atención a mostrar conducta para que esas conductas validen la sabiduría. Eso no tiene sentido, porque la conducta es un aspecto de la vida práctica, pero no es el todo. Se requieren motivos, convicciones, decisiones profundas, razones profundas, reacciones adecuadas. Es decir, no es suficiente conocerlas, tener la conducta adecuada, se requieren las acciones adecuadas, los motivos adecuados y los principios adecuados, y todo eso sería el conjunto de la sabiduría. Pero si me dice muestre su buena conducta, pues yo estaría diciendo entonces, si es por conducta, entonces es conductismo, son obras frías de conducta. ¿Y eso en qué nos diferencia del fariseísmo? Porque el fariseo mostraba conducta, y esa conducta Jesús la condenó como hipócrita. Entonces, ¿cuál es la conducta correcta para dar evidencia correcta de la sabiduría correcta de la que el cristiano debe presentar? Y ahí comienza todo un enigma, porque ya no es tan sencillo como yo soy sabio, claro que pensaba que no. O claro que soy sabio, no que leo la Biblia y voy a la iglesia. Claro que soy sabio porque yo he cambiado desde que estoy en la iglesia. No está hablando Santiago de ese tipo de obras que son tan fáciles de mostrar, pero que terminan muchas veces siendo engañosas. Porque el que tú vengas a la iglesia te hace hijo de Dios. El que tú participes de la iglesia te hace sabio en realidad. Pues muy probablemente no. Jesús mismo lo dijo. Muchos dirán Señor, Señor, pero yo no los conozco. No han nacido de nuevo. Entonces, ¿cómo sabemos que somos sabios? Por la fe alguien diría, no, hay que mostrarlo. Yo lo sé por la fe, pero ¿cómo lo sabe mi hermano? ¿Cómo el que está a tu lado sabe que tú eres sabio? ¿Qué muestra puedes darle al que está a tu lado de que tú eres sabio y que tú tienes una sabiduría y una aplicación que corresponde a la verdad? Entonces la respuesta es muestre con buena conducta. Ahora es interesante que Santiago aquí plantea el concepto de la conducta, no dice muestre por su conducta sus obras, porque la vida del hombre siempre está mostrando conducta. Todo lo que hacemos es conducta, la manera como hablamos, como reímos, como reaccionamos, como negociamos, como interactuamos, es conducta. Pero aquí no dice muestre por su conducta su sabiduría, sino muestre por su buena conducta. Es decir, claramente se alinea en una conducta buena, adecuada moralmente y aceptable delante de Dios de forma legal y pública. Es decir, no es muestre con conducta, sino muestre con buena conducta. Y recuerden que ese juicio de valor entre lo bueno y lo malo es un juicio que se presenta desde Génesis. Dios creó y vio que todo era bueno. Y luego dice, no está bien que el hombre esté solo, es decir, está mal, le daré una buena ayuda. Y luego en Génesis 2 dice, no comas del árbol, porque eso es malo, obedece y eso es bueno. Y luego en la ofrenda de Caín y Abel dice que le agradó la ofrenda de uno y le desagradó la de otro. Es decir, claramente hay una línea marcada de pensamiento de que hay acciones buenas que Dios acepta y valora y premia, y hay acciones que son censuradas. Es decir, están las conductas buenas y las conductas malas. Y aquí dice, muestre su sabiduría por buena conducta, es decir,
la sabiduría de qué lado está. Porque yo puedo decir que soy sabio, pero si mis obras son buenas, son malas y mi conducta es mala, la pregunta es qué tipo de sabiduría estoy diciendo. Porque está diciendo muestre por una buena conducta, no dice muestre con su conducta. Pudiéramos aquí comenzar a demarcar lo que va a decir más adelante el pasaje, y es, hay dos tipos de sabiduría, o mejor, hay una sabiduría y hay una caricatura o tergiversación o parodia de aquello que la gente llama sabiduría, pero no es sabiduría. Es decir, hay un autoengaño como muchos viven. Y recordemos que Santiago nos está planteando el tema del autoengaño desde el capítulo 1. No se engañe si usted se mira al espejo y no se corrige y le parece que está bien. ¿Usted a quién engaña? ¿Al espejo? No, se engaña usted porque no corrigió. No se engañe si usted dice que tiene fe y no tiene obras. ¿Piensa que va a engañar a alguien? No, se engaña usted, porque usted no tiene la evidencia pública que otros puedan apreciar de lo que usted está presumiendo o pretendiendo. Y ahora nos va a decir, si usted dice que es sabio, como ya todos me dijeron, claro que soy sabio, pero no puede mostrarlo y no tiene conductas que respalden su sabiduría, entonces usted no es sabio en absoluto. Y si no es sabio, entonces ¿qué es? O si es sabio pero con mala conducta, entonces su sabiduría no es sabiduría de verdad, sino una parodia, una caricatura, una copia malvada y perversa. Muestre con su buena conducta sus obras sabias. Y Santiago es muy hábil para poder decir que hay unos medios para mostrar las obras. Y los medios para mostrar las obras son la forma de vida. Como uno vive, es la única manera de mostrar lo que uno cree y lo que uno tiene. Y luego continúa diciendo en este texto, muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Nos da un dato, que es un dato muy importante para el contexto y conjunto del propósito del libro, que es definir la religión vana. Recuerde que Santiago está interesado en definir qué es una religión vana y cómo una religión vana es contraria a la religión verdadera. Y Santiago está interesado en explicarnos cómo hay una religión del corazón, es decir, del profundo conocimiento, convencimiento y transformación del corazón, a una religión externa basada simplemente en hechos públicos. Entonces ya vamos organizando las ideas. Según lo que nos está planteando Santiago, hay dos sabidurías. La sabiduría única y absoluta y los que pretenden tenerla sin tenerla. Los que tienen la sabiduría verdadera tienen la religión verdadera, porque tienen el conocimiento y el compromiso de poner ese conocimiento en práctica. Y los otros tienen una religión falsa, es decir, que no tiene sentido, que es de tradiciones, de prohibiciones, de reputación pública, mas no es una religión que le ha transformado. En tercer lugar, los que dicen que tienen sabiduría de verdad y lo pueden mostrar con obras y tienen hechos profundos, esa religión es verdadera, pero es una religión que está en el corazón, está sembrada, está arraigada en el corazón, está dando fruto y está sembrada, establecida, puesta. Y los otros simplemente es una religión de boca, ¿sí? Como yo soy hijo de Dios, pero de ahí no pasa. Yo digo que soy sabio, pero no lo puedo demostrar. Entonces, recuerden que Santiago va a usar el tema del peligro de la boca, el peligro de decir muchas cosas que yo no pueda demostrar. Yo les puedo decir a ustedes que soy médico, pero no se lo puedo demostrar. Yo les puedo decir que yo soy abogado, pero no lo puedo demostrar. Yo les puedo decir que yo he viajado, pero ¿cómo lo puedo demostrar? O que yo he escrito, pero ¿cómo lo puedo demostrar? Si yo no puedo demostrar con hechos y con evidencias y con testimonio lo que yo digo, pues eso que yo digo de lo que soy es simplemente un engaño. Pero no es un engaño para ustedes, es un autoengaño mío. Porque si yo les digo, yo soy un médico, y ustedes me dicen, ok, ¿dónde estudiaste? Y yo digo, ay, lo siento, ¿los engañé a ustedes o me engañé yo? Me estoy pretendiendo engañar. Y es lo que Santiago nos ha venido diciendo, todos los que presumen sabiduría
sin tener a Cristo y sin confiar en la palabra, pues en realidad no son nada de lo que ellos presumen y simplemente se están engañando a sí mismos porque no pueden demostrar. Romanos 2.15 dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándolos o defendiéndolos sus razonamientos. Es decir, habla de lo profundo de un conocimiento grabado, escrito y esculpido en la conciencia y en el corazón. Y luego en Mateo 5.16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así alumbre, así se muestre, para que otros vean y digan, ah, eso sí. O sea que lo que él dijo sí es cierto, porque lo vi, lo comprendí, lo evidencié. Y en Hebreos 5.14 dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Es decir, ¿para quiénes es este mensaje? Para los que toman alimento sólido, para los que están firmes, robustos, conscientes, convencidos, y que hay evidencia y discernimiento y comprensión de lo que estoy pregonando. En 1 Corintios 1, 22, 24 y 30 dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Es decir, una y otra vez la Escritura nos llama la atención a estar conscientes, totalmente conscientes de lo que estamos diciendo. Yo digo que soy hijo de Dios, soy consciente de ello. ¿Qué implica? Soy consciente que debe identificar al Hijo de Dios. Soy consciente de si estoy poniendo en obra todo aquello que es evidencia pública de ser hijo de Dios, o simplemente soy hijo de Dios porque me parece, o soy cristiano porque no tengo otra opción, o porque simplemente lo acepto teóricamente o nominalmente, mas no hay obras, no hay evidencias y no hay razones profundas. En Efesios 1, 7 al 8 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Sobreabundar, la riqueza del conocimiento, la riqueza de la convicción, la riqueza de la integridad, la riqueza de la madurez, de la solidez, de la estabilidad y del fruto bueno que produce esa sabiduría implantada en el corazón. En Efesios 5:15 dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Mirad, revisad, indagad, escudriñad diligentemente si estáis haciendo eso que tú estás diciendo o no. Miren, revisen, no pasen por alto, no lo den por hecho, no lo den por sentado como no, yo sí, y no necesito explicarlo. No, sí hay que explicarlo. Sí hay que afirmar y demostrar y defender la fe con argumentos. Y en el Salmo 111:10 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos, su loor permanece para siempre. Los que practican, los que aplican, los que ponen por obra, no los teóricos, ¿sí? No los que argumentan. No dice buen entendimiento tienen todos los que explican, sino los que aplican. No dice buen entendimiento tienen todos los que razonan o argumentan o tienen el concepto claro. No, el entendimiento lo tienen los que lo llevan a la práctica, los que usan ese conocimiento para sembrarlo en su corazón y que ese conocimiento dé fruto abundante. En 1 Corintios 1:24 dice, más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Entonces, amados hermanos, todos estos textos de referencia nos sirven para nosotros afirmar que fácilmente yo digo, soy sabio y entendido, pero cuando se me indaga si puedo mostrar mis obras, digo no las tengo, o no las sé presentar, o no tengo la forma de poderlas validar públicamente y que sean aceptables. Pero ¿saben qué sí puedo mostrar fácilmente? ¿Saben qué sí tengo a granel para mostrar?
malas obras. Eso sí las tengo a granel. Es muy fácil que todos ustedes puedan juzgarme a mí por malas obras que han visto, y es muy probable que sea difícil ver en mí buenas obras. Si se tratara de eso, y yo les dijera, ¿alguno de ustedes sabe qué errores he cometido? Alguien rápidamente tuviera una lista larga, ¿no? Pues esto, aquello, lo otro, y me acabo de acordar otra, y ahora viene a mi mente esta. Es decir, estamos llenos de malas obras, y las conocemos y son públicas, y no nos sonrojamos. La pregunta es, ¿pero alguien puede ver en mí buenas obras? Entonces uno dice, a ver, venga a ver, no las encuentro. A veces hemos hecho un jueguito, una dinámica que es, escriba cosas positivas de una persona y escriba cosas negativas. ¿Y saben cuál lista crece rápido? ¿Saben cuál columna estamos ya listos y tenemos 20 cosas? Y la de cosas positivas uno dice, no, pues, no, tiene cosas buenas, pero no me acuerdo, no sé decir. Así pareciera que pudiera suceder aquí en la iglesia, que los creyentes tienen tantas obras malas y como que obras buenas, a ver, no las veo, pero por fe. Pero las malas no se ven por fe, son evidentes, son palpables. Nuestro mal carácter, nuestros incumplimientos, nuestros desatinos, nuestras reacciones beligerantes son evidentes, son palpables e incluso son públicamente conocidas. En el Salmo 119, 98 dice, me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Me has hecho más sabio con tus mandamientos. Y en el Santiago capítulo 1, 5 dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Hay una fórmula de acción para superar esa carencia de sabiduría. Y tenemos unos textos más en 1 de Pedro 2:23. Mas cuando le maldecían no respondía con maldición, se refiere a Jesús. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Está diciendo cómo Jesús reaccionaba, cómo Jesús se comportaba ante presiones, ante aflicciones y ante injusticia. ¿Cómo reaccionó Jesús? Pudiendo defenderse, no se defendió. Pudiendo maldecir a sus enemigos, los bendijo. Pudiendo destruirlos, prefirió ir a la cruz y morir en lugar de destruirlos a ellos. Y eso es lo que está diciendo. Muestre con sus buenas obras en sabia mansedumbre, es decir, en aplomo y apego a la verdad. Muestre con su nobleza o con su sencillez o con su humildad que usted tiene las obras que usted dice de sabiduría. En Filipenses 2:8 dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Estando en la condición de hombre se humilló. Y cuando dice aquí la sabia mansedumbre, la pregunta es, ¿qué es mansedumbre? A nosotros nos parece que mansedumbre es hablar suave, ser tranquilos, ser serenos, no exaltarnos, pero eso sería unas actitudes públicas de una mansedumbre evidente públicamente. Pero ¿qué es mansedumbre en realidad? Mansedumbre es haber sido amansado o domado o controlado o estar bajo control y no ser intemperante o salvaje. Lo que la Biblia está diciendo es, sin Cristo somos salvajes, indomables. Pero el Evangelio, la sabiduría del Evangelio, no solo nos perdona y nos redime, sino que nos doblega, nos humilla, nos agacha, nos baja. Es decir, ¿eres sabio? Entonces, ¿qué tan sabio eres? Y muéstralo con tu vida mansa. Pero si tú eres reactivo, reaccionario, altivo, soberbio, pendenciero, conflictivo, pues no eres manso. Y si no eres manso, no eres sabio. ¿Nota? Miren la cadena de cómo se puede evaluar. Si eres sabio, muéstralo. ¿Cómo lo muestro? Con conducta. ¿Qué conducta? Conductas que muestren un carácter forjado, noble, tranquilo, apacible y humilde. O de otra manera, si yo tengo acciones de sencillez, de agachar la cabeza, de humildad, de dejar pasar por alto, de no vengarme, de no defenderme, de no ser reactivo, entonces estoy teniendo buena conducta. Y si tengo buena conducta, eso significa que soy sabio
Y si soy sabio, eso significa que el Evangelio de Dios me ha transformado. Es decir, muestre con su carácter. Y las virtudes del carácter, o el fruto del Espíritu, o toda la armadura del cristiano, que es carácter, es la forma como se muestra si somos sabios. Entonces, de nuevo, ¿son sabios o no? Pues ya uno diría, pues sí, sé algunas cosas, pero no las aplico. Y eso que aplico, lo aplico mal. Y sí tengo algunas cositas buenas, pero son muchas las cosas que tengo que son malas. Entonces, ¿qué debo hacer? Pedir a Dios sabiduría. Pedirle a Dios sabiduría y decirle, Señor, ten misericordia de mí. Ayúdame porque yo, debiendo ser sabio, no lo soy. Y debiendo estar en obediencia y santidad, mantengo como si no lo estuviera. Y porque debiendo estar ya crecido, experto, dominar esa temática o esa área, poderla aplicar adecuadamente y poderla demostrar adecuadamente, no lo puedo hacer. Pero ¿saben qué sí muestro bien? Mis malas conductas, mis malas obras. Esas sí salen a la superficie siempre y esas son muy visibles y por eso las quiero justificar. Pero no hay manera de justificar nuestra falta de fruto. La única forma de justificar nuestra falta de fruto es que no hemos estado comprometidos con la verdad, que tomamos la religión como un concepto teórico o retórico y que no hemos comprendido que implica una vida transformada, rendida y totalmente consagrada al Señor. Que si no podemos tener esa vida consagrada y rendida, pues claramente nosotros no estamos en la sabiduría de Dios y al no estar en la sabiduría de Dios, pues tenemos que rendir cuentas diciendo que nos falta mucho y que tenemos que suplicar a Dios misericordia. Entonces, ¿quién es sabio y experto? La respuesta sería todo cristiano. Pero aunque todo cristiano debiera serlo, no lo es. Y en la audiencia, por lo menos, que recibe el mensaje de Santiago, gran parte de la audiencia no lo es. Y Santiago lo va a decir, estaban llenos de altivez, llenos de hipocresía, estaban llenos de malas obras, estaban llenos de competencias desleales, estaban incluso juzgando y acusando a Dios de que Dios les ponía pruebas y tentaciones cuando Dios no tienta a nadie. Estaban autoengañados como, bueno, estamos bien, ¿sí? Estamos bien, hemos progresado mucho, cosa que hacemos con frecuencia nosotros. Como nosotros nos hacemos autoevaluaciones de vez en cuando nos las hacemos siempre nos vemos bien. ¿Sí? Es muy fácil uno mirarse al espejo y decir, me veo bien, me veo joven, me veo fuerte, me veo agradable a mis ojos. La pregunta es, ¿cómo me ven otros? ¿Y cómo me ve Dios? Cuando yo evalúo mi cristianismo fácilmente yo digo, no, bien, he perseverado, Dios me ha sostenido, me siento gozoso, he tenido algunos resultados y no he hecho lo que debiera hacer, pero algo he hecho y me siento muy feliz, me siento muy satisfecho conmigo mismo. Muy bien, esa es tu evaluación, esa es tu valoración de cómo tú te ves y cómo te evalúas. Ok, pregúntale a otros, dile a otros cómo ve mi fe, cómo evalúa mi compromiso en la iglesia, cómo evalúa mi permanencia en la iglesia, cómo evalúa mi crecimiento en la iglesia y en la fe. A ver qué te dicen otros. Ok, y probablemente esos conceptos de terceros te sirven, porque si le preguntas a un amigo o a un hijo o a alguien que te quiere o a alguien que espera o te da la opinión que tú quieres, pues te va a decir algo como lo que tú querías escuchar. Pero lo mejor sería, ¿por qué no le preguntas a Dios? ¿Qué dice Dios de ti? ¿Se acuerdan que había una iglesia en el Nuevo Testamento que ellos decían que estaban bien, que eran ricos, que estaban bien, que se vestían bien, eran elegantes, eran organizados, tenían buenas obras, tenían buen conocimiento, tenían un buen impacto en la sociedad? O sea, estamos bien, nos ha ido bien, tenemos una muy buena iglesia, buena reputación, buena doctrina, buenas obras y nos sentimos cómodos y satisfechos, qué bueno. Hasta un día que el Señor les mandó un mensaje y recuerdan qué les mandó a decir el Señor en ese mensaje, que les dijo, no, qué genial, mi valoración coincide con la de ustedes, los felicito. No, dice la Biblia que el Señor les dijo, ustedes se creen vivos y están muertos, y ustedes dicen que están bien vestidos pero están desnudos, y ustedes dicen que ven pero son ciegos, y ustedes dicen que son ricos pero son pobres.
Es decir, la evaluación que el Señor dio fue totalmente contraria a lo que ellos hacían de sí mismos y totalmente frustrante para ellos, de lo que ellos deliraban y pretendían, pero no era. Es importante que nuestras evaluaciones sean a la luz de la palabra y no a la luz de nuestros propios criterios, sean a la luz del propósito de Dios y no a la luz de la sabiduría del mundo. ¿Con quién te comparas que te va tan bien en el resultado? ¿Sí? Cuando uno presenta una prueba y uno pierde esa prueba, ¿sí han notado que a veces uno dice, por lo menos no quedé de último? Es decir, me fue bien. ¿Sí? Por lo menos quedé entre un porcentaje intermedio, es decir, me fue bien. ¿Por qué nos evaluamos tan mediocremente? ¿Sí? ¿Por qué nuestros criterios de evaluación son tan mediocres para atesorar y aguardar esperanza y para nosotros decir no estoy tan mal? La pregunta es, ¿y por qué no nos evaluamos a la luz del principio absoluto? A la luz del carácter sabio de Dios, a la luz del principio solemne e íntegro y estructural del propósito de la santidad y la gloria de Dios? Si nos evaluáramos a la luz del estándar adecuado, ¿qué diríamos? Miserable de mí. Mi evaluación, mi resultado fue pésimo, porque me miro a la luz del hombre perfecto. Si yo me evalúo a la luz del hombre perfecto, ¿qué resultado tengo? Pues pésimo. Pero yo digo, no, yo me evalúo al lado del hermano y él llega tarde, pero yo no llego tanto. Él falta de vez en cuando y yo procuro no faltar tanto como él, es decir, pasé la prueba. Y así hacemos generalmente, y así hacían los fariseos, y así solemos hacer nosotros para tranquilizarnos y para darnos como esperanza y expectativa de no estoy tan mal. Pero lo que está diciendo Santiago es sí estamos mal, cargados de hipocresía, cargados de petulancia, cargados de malas obras, sin mansedumbre, con gran soberbia, con gran altivez, constituyéndonos maestros unos de otros sin serlos, sin tener los argumentos, ni la evidencia, ni la manera de verificar que ese conocimiento nos haya transformado. Así que, sabios y expertos, ya lo pensamos, ¿cierto? Que el Señor nos ayude y que su palabra y su gracia operen en nuestros corazones y que podamos dar fe con obras, con hechos, con muestras de lo que profesamos y no simplemente que profesemos cosas que no podamos evidenciar o testificar y que terminen siendo una trampa porque presumimos ser lo que en realidad no somos. Que el Señor nos ayude. Oremos. Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias por tocarnos este tema, que es un tema importante de nuestra vida y un tema que nosotros generalmente lo damos por hecho, como diciendo, claro que yo sé, porque estudio, porque conozco y porque entiendo. Pero gracias por recordarnos que la sabiduría verdadera y la que te agrada a ti no es la sabiduría del conocimiento, del concepto, de la retórica, de la claridad argumentativa, sino que la sabiduría que tú demandas y la que tú nos pones en cintura es la sabiduría práctica, la que se muestra con acciones, con conducta, con reacciones, con nobleza, con humildad, la que se muestra con sencillez, con perseverancia, con perdón, la que se muestra con agacharnos, con no exigir honor, con no defendernos pretendiendo ser importantes, con agachar la cabeza y no vengarnos sabiendo que están cometiendo injusticias contra nosotros. La sabiduría de guardar silencio, de esperar que tú vengues nuestra suerte, la sabiduría de esperar que hagas tu justicia. Esa es la sabiduría del manso, de aquel que está domado, adiestrado por el Evangelio, por tu Espíritu, doblegado por tu gracia y por tu verdad, y se rinde voluntaria y decididamente a ti. Esa sabiduría es la que se requiere de nosotros, y esa es la que no tenemos, porque es muy fácil mostrar reactividad, intemperancia, soberbia, altivez, defensa personal. Es tan fácil mostrar malestar, pero es tan difícil mostrar sencillez y mostrarnos gratos y sencillos y obedientes y nobles y dispuestos. Ayúdanos, Señor, perdónanos, porque fácilmente todos aquí decimos yo soy sabio y muy entendido, pero cuando se trata de mostrar esa sabiduría y ese entendimiento, esa experticia, no hay cómo mostrarlo, y más bien nuestras malas obras
dicen que no tenemos eso de lo que pretendemos. Ayúdanos, por favor, ten misericordia de nosotros. Auxílianos con tu gracia y que tu poder y tu palabra hagan mella en nuestra conciencia, dobleguen nuestro carácter, forjen nuestro carácter, nos humillen, nos amancen y que podamos en realidad tener sabiduría práctica para mostrar, no para nuestro orgullo, sino para que tu nombre sea exaltado y para que otros vean y crean y para que el mundo pueda tener una diferencia, porque a veces la diferencia nuestra no es diferencia, sino una similitud a cómo vive el mundo. Ayúdanos, por favor, te lo pedimos y confiamos en ti, en tu gracia. Enséñanos de ti y enséñanos porque tú eres manso y humilde y danos descanso y esperanza. En Cristo Jesús, amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos.